Seguimos con animales, ellos son muy bellos, los que vamos a conocer ahora. El toro Galfarru y la vaca Guinda Quinta fueron los grandes campeones del concurso nacional de raza asturiana de la montaña, celebrado hace unos días en Infiesto. Ángela ha querido conocer a esos ganadores. Les presento a Guinda V, ganadora nacional del concurso de la raza asturiana de la montaña. Para entendernos, una Miss. Aquí tenemos a su ganadero. Miguel Ángel, ¿cómo la cuidas? La cuido bien, pero normalmente estas vacas tienen una dureza que no falta de ningún cambio especial. Pero para llegar a ser una Miss yo creo que la cuidas bastante bien. Sí, cuidarla bastante bien y ella además agradece todos los buenos cuidados. ¿Cuánto pesa esta vaca? Pues pesa entre 550 y 600 kilos. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 13 años, va a hacer 14. ¿Ganó alguna vez este concurso? Sí, ya lo ganó otras 2 veces, pero en poder de otro dueño, que yo la compré hace 2 años y medio. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener una vaca para llegar a ganar este concurso? ¿Qué es lo que se valora? Se valora, yo creo que lo más principal es la cabeza, la forma de los cuernos, el color y la morfología en general. La midieron allí los de Aseamo y la calificaron y dijeron que con las medidas que daba, 90 puntos de calificación. Era la primera vez que una vaca conseguía esos puntos. ¿Cuántas vacas tenía en la competencia? Había muchas, había unas cuantas y en los campeonatos al final llegan ella y otras 2. Y yo creo que los jueces no dudaron en hacer a la mejor. La raza asturiana de la montaña, ¿para qué se utiliza? Estas vacas ahora es para pasar y para crías de carne. En general para los terneros de carne y vacas de vida. ¿Y dónde la podemos encontrar esta raza? ¿Solo en Asturias? En Asturias, pero ahora ya creo que se está extendiendo a varias regiones de España. Porque además son buenas para cruzar con carne industrial. Y son las vacas que con poca comida mejor están. La Asociación Española de Criadores de Vacuno Selecto, conocida como Aseamo, se encarga de organizar este tipo de eventos y de promocionar la raza asturiana de la montaña, una raza que se caracteriza por la rusticidad, la capacidad de adaptación y de cría y sobre todo por la docilidad del ganado. Guinda V fue la Miss de la raza casina 2013, pero como en todo certamen de belleza, también hubo reconocimiento para el míster. El toro Galfarru, de 850 kilos, fue considerado el mejor semental 2013. Antes estuvimos con la Miss, ahora vamos a estar con el míster Casina. Jorge, ¿qué tiene de especial esta raza? Hombre, pues son unas vacas pues muy guapas, las cabezas que tienen, los cuerpos, esos pelos en las orejas. Pues son una raza diferente a otras. ¿Y en el caso del toro? Y el toro, pues este es el campeón hace 5 años. Se lo compré a Pepe el de Villaverde, porque es el que mejor ganado tiene de razas casinas que yo conozco. No voy a decir otra cosa, pero lo que yo conozco sí. ¿Y qué cualidades tiene este gran semental? Pues hombre, el cuerpo, el color, la estética que tiene y el cuidado de la dueña. Sí, porque bueno, Jorge es el dueño de este toro que se llama Galfarru, pero aquí tenemos a Kini, que es la mujer y es la que se encarga día a día de su cuidado. Sí, me toca a mí. Ellos por su trabajo, pues me toca a mí hacer la faena. ¿Cómo es el día a día? Bueno, pues no, se lleva tranquilo, se lleva bien. Vienes a verlas, vienes un par de veces al día, por la mañana, por la tarde, las vienes a ver, las cebas un poco y controlas que no haya ningún problema, que estén todas, que no haya ningún percance por ahí o algún seatín que se haya extraviado o que estén paridas y controláis un poco a las crías. ¿Cuál es el truco de que Galfarru gane por 5ª vez consecutiva este concurso? Supongo que bueno, una de las cosas es la situación en la que estamos aquí, porque estamos en primera línea de playa, o sea, son unos privilegiados, ¿no? Sí, no, la verdad es que la zona, yo creo que la zona que le viene bien, luego los pastos son buenos, bueno, luego también luce esa parte un poco, pero vamos, yo creo que el entorno es el que más sí da alegría a él. Eso está claro, y la alimentación supongo que es muy importante, ¿no? Hombre, sí, también, pero bueno, él tiene una alimentación, más que nada se alimenta del verde, del campo, y luego cuando va a exposiciones o tal, pues 2 o 3 mesinos antes, a él con la cuadrilla que está preparando para ir, pues entonces se les ceba un poquitín más, se les prepara un poquitín más para que estén más finos, más guapos. ¿Es difícil el sector ganadero?
Hombre, el El trabajo, vaya. El trabajo, bueno, antiguamente era más difícil, ahora la cosa cambió, hay muchas más modernidades y entonces, pues bueno, se lleva bien, no es como antes. Jorge, tú que llevas toda la vida dedicándote a esto, ¿cómo ves el sector ganadero? Muy mal, muy mal. Está cada vez peor. Cada vez quitan más ayudas, cada vez hay más problemas, cada vez hay más de todo. Y el problema de los lobos que hay en esta zona, pues eso es, vamos, están matando animales todos los días. Bueno, pero ¿Qué hacer para un ganadero? dicen que la gente, bueno, que va a volver al campo de alguna forma. ¿Tú crees que esto va...? Volverán porque hace mucha falta ir a algún lado, no porque a la gente le guste volver al campo. ¿No les gusta el trabajo ganadero? Eso es un trabajo muy complicado y muy diario. Claro, porque aquí no hay descanso, ¿no? Exactamente, no hay domingos, no hay sábados, algún día que te lo coges tú por tu cuenta. Bueno, pero vais a seguir trabajando con Galfarro, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Nos gusta y entonces pues seguiremos hasta ver hasta dónde llega, a ver si tiene un sucesor digno de él.